¿Qué tal? Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta videoconferencia sobre el Evangelio de San Juan, que nos va a dirigir el Padre Eduardo Córdoba. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, qué bueno. Así que tenemos aquí presentes a Vicky, Alejandra Rosales, Angelina, Anita, la hermana Jacinta, ¿verdad? ¿Y las que están juntas quiénes son? Perdón. Si quieren activar su micrófono. Alejandra Rosales y Ruth Quesada. Muy bien. Providencia Alejandra, González. muy bien, buen día. Providencia González, buen día. Buen día. Muy bien, pues vamos a ver. Silvia Chillán. Muy bien, ¿qué tal? Buen día, buen día. Hermana Jacinta, buen día. Pasando lista. Está también Providencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buen día. Y María de la Cruz, Olga Virginia. Esperemos que el Padre Eduardo Córdoba ya esté listo para entrar. Aquí viene. Uh-huh. Muy bien. Bien, Padre Eduardo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ya terminaste tu clase? Muy bien, sí. Mire, aquí ya están sus alumnas ya entrando, deseosas de escucharlo, de ¿Es llenarse el mismo grupo con el que estuviste tú ahora? No, este es otro grupo. Este es el grupo de tercero. Yo estuve con el grupo de primero. Uh-huh. Y es tercero y segundo, ¿verdad? Ajá, tercero y segundo. Están aquí. Bien. Muy bien. Quienes terminan ya el diplomado y quienes van a segundo. Así es. Perfecto. Mire, aquí para la dinámica, entonces, usted da directamente o va dirigiendo la sesión y yo voy dando entrada a los alumnos y alumnas que vayan solicitando el ingreso, así usted no se distrae y puede atender directamente las dudas de los alumnos. ¿Bien? Perfecto. Yo creo que en cuestión de unos 5 minutos ya se habrán integrado los 19, ¿no? Sí, sí, poco a poco. Uh-huh. Muy bien. Bueno, entonces voy a apagar mi cámara para no distraer y así ya usted preside la sesión. Gracias. ¿Cómo están? ¿Se oye? Bien, Padre, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien, Padre. Muy bien, Padre, gracias a Dios. Terminando con los trabajos. Qué bueno. Están en muchos lugares. Sí. En Sonora. Sonora. En Torreón. Ensenada. Madre mía. Norte. Michoacán. Michoacán. En Querétaro, Providencia. Querétaro. Aquí más cerca. Sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien, siguen entrando. ¿De dónde más son? Aparte de Querétaro, de Morelia, de... Yo no soy de aquí, pero aquí estoy, Padre, en Culiacán, en Sinaloa. ¿Usted es de? Sinaloa, vivo en Sinaloa. Ah, muy bien. ¿En Sinaloa, en Mazatlán o en Badiraguato o en...? Culiacán. La capital. La capital. Muy bien. Uruapan, Michoacán. Uruapan. Wow. Qué bien.
Muy bien, muy bien. ¿Y si han aprendido algo mucho de San Juan en esta semana? Sí, ¿Sí? sí, Sí, padre. Pero hace falta profundizar mucho más días. Sí. Y ¿Les se me- cayó bien San Juan? ¿Les gustó Ay, San Juan? padre, a mí se me ha hecho muy pesado. Sí lo he estudiado, me he emocionado mucho, me ha gustado. Pero este curso en línea para mí ha sido un poquito pesado. Sí. Yo sé que es mucho estudiar, son muchos trabajos, pues en eso consiste, ¿verdad? Y sí, aunque se me ha hecho pesado, ha estado interesante. Es la primera vez que tenemos así esta experiencia de verano, así. Esperamos que sea la única. Ay, sí, por favor. Sí. Y la próxima, ya que sea Presente. Normal. presencial, sí. más presencial. Sí, padre, porque no es lo mismo que uno leer los papeles a que ustedes nos los vayan explicando poco a poco. Para mí no es lo mismo, ¿verdad? Exacto. Para nada, porque ustedes le ponen más, incluso de su misma persona, sus gestos, como son cada uno de ustedes, ¿no? Que nos van impartiendo las clases. Eso para mí cuenta muchísimo al solamente leer los documentos que nos envían. Sí. Entonces vamos aprovechando esta hora, ya sea para compartir algo que les haya llamado la atención en esta semana de San Juan, comentarios y también alguna pregunta sobre cualquier tema referente a San Juan, alguna duda que tengan ahí en la mente para que nos enriquezcamos en este momento que nos toca. ¿Qué les parece? Sí. Si alguien quiere comenzar. Pues para mí, padre, es como una duda. Bueno, no duda, sino una pregunta más que nada. Sí. Leyendo el Evangelio me surgía esta como inquietud. ¿Por qué para los judíos o cuál es la raíz? No sé, eran tan importantes las fiestas. Porque se basa mucho en fiestas, ¿no? Como nos lo decía también el material que usted nos mandaba y pues de ahí viene pues también lo que concluimos con la Eucaristía. O sea, ¿por qué tanta relevancia para los judíos en las fiestas? Bueno, esa sería como mi pregunta. Yo creo que esto de las fiestas estaba muy arraigado en el pueblo judío, y esto desde el Pentateuco. Por ejemplo, en el libro de Levítico hay un capítulo o 2 capítulos dedicados al tema de las fiestas. Y entonces cada fiesta tenía su significado. Se dice, por ejemplo, de las fiestas, que en el pueblo judío, quizá algunas fiestas comenzaron por ser una costumbre agrícola. Por ejemplo, que empieza la primavera y empiezan a trasladarse a donde haya mejores pastos. Todo comenzó por algo histórico. Luego lo relacionaron con algún acontecimiento histórico, con algún acontecimiento de su historia, de tipo religioso. Por ejemplo, se dice que la Pascua quizá originalmente era un rito de pastores que empezaban a buscar nuevos pastos, nuevos lugares para sus ganados. Luego asociaron ese rito con la Pascua. Y luego, ya con el tiempo, pensaban en un futuro lejano. ¿Cómo intervendría Dios en el futuro para bien de su pueblo? Como 3 momentos. Primero algo muy profano, quizá, no religioso. Luego se une con lo religioso, con algún acontecimiento de su historia. Y luego ya le dan un sentido para el futuro. Entonces, está claro que eran importantes las fiestas. Yo diría, para nosotros,
algo equivalente sería como el año litúrgico. En el año litúrgico vamos celebrando en relación con Jesús, su nacimiento, la Pascua, etc. Pues ellos también recordaban la salida de Egipto, la Pascua, y recordaban también el don de la ley, que lo asociaron con las cosechas, y luego la fiesta de las tiendas o de las chozas. En fin, todo eso tenía mucho significado. En un momento dado del proceso de redacción del Evangelio de Juan, quienes estaban más cerca de Juan o luego su escuela, la escuela joánica, dijeron qué importante es el tema de las fiestas para los judíos, pero ahora en ese contexto vamos a ubicar el ministerio de Jesús para hacer ver que Jesús viene de alguna manera a cumplir esas expectativas y las supera. Por eso fue un momento importante en el proceso de redacción del Evangelio el integrar el tema de las fiestas. ¿Recuerdan, por ejemplo, en los apuntes cómo cuando había una controversia entre Jesús y los judíos, sus adversarios, generalmente la controversia era con motivo de una fiesta y en Jerusalén? Y entonces en esa discusión y teniendo de trasfondo la fiesta y lo que celebraban, Jesús se hace ver o se demuestra, se manifiesta como alguien que cumple esas expectativas. Por eso la importancia de las fiestas. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, a mí me surge otra pregunta también. A ver si. Leyendo pues el Evangelio, y nunca me lo había cuestionado o preguntado más que nada, pero cuando San Juan dice que Dios es amor, o sea, ¿qué sentido tenía el amor en aquellos tiempos que escriben, ¿verdad?, este Evangelio, para decir que Dios es amor? O sea, ¿por qué lo conectan con Dios es amor? ¿O cuál es la etimología de amor para en aquellos tiempos, ¿no? Hay un escrito del Papa Benedicto que se llama Deus Caritas Est. Dios es amor, precisamente. Deus Caritas Est. Entonces, allí hace una distinción entre tres palabras referentes al amor. Y entonces, en ese tiempo que se hablaba el griego ya, y ya se estaba metiendo más el latín, pero en ese tiempo en que se hablaba más el griego, hay tres palabras para referirse al amor. Una es el eros. Eros, y es el amor referido a la pareja, a los esposos. Un amor que tiene todos esos aspectos de intimidad, de unión en todos los aspectos. Ese es el eros. Incluso por ahí se decía entre los griegos que el eros era así como algo que venía de los dioses, pero que era como una pasión muy fuerte en el ser humano, el eros. Y en el Nuevo Testamento, o no aparece la palabra, o aparece una vez nada más. O sea, ese tipo de amor, aceptándolo como algo puesto por Dios en la naturaleza humana, no se menciona en el Nuevo Testamento. Luego viene también la filia, que es el amor de amistad. Es un amor entre dos personas y es un amor correspondido. Es un amor en doble dirección, la filia. Y luego, la tercera palabra es el agape. Nosotros usamos la palabra ágape para referirnos a un convivio, por ejemplo. Pero en griego está la palabra agape, que quiere decir amor, pero es un amor desinteresado. Un amor de benevolencia. Y ahí es donde está el énfasis, porque allí está propiamente el amor cristiano. Y por eso Dios es amor, porque Él nos da al Hijo, Él nos envía al Espíritu, Él nos perdona, Él es todo donación, todo entrega. Por eso ahí en
capítulo 3, versículo 16 de San Juan, es el mismo Jesús el que dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. No para condenarlo, sino para salvarlo. Y luego ya, aunque en este curso no vemos las cartas de Juan, pero en las cartas de Juan, fíjense ustedes que se fueron redactando casi paralelamente al Evangelio. Incluso pueden ser del mismo ambiente. Y las cartas, es así, hablan así ya bien enfáticamente del amor. Es ahí donde dice Dios es amor. Amémonos unos a otros, etc. Sí. ¿Está bien así? Gracias. Muy bien. Padre, una pregunta. Sí. Sobre el tema de, como los temas teológicos de Juan. Sí. A mí me costó un poquito comprender, y bueno, y me sigue costando, ¿verdad? Entre que dice del Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Sí. Yo lo leía una y otra vez, y claro, ahí lo dice pues bien, ¿verdad? Que el primero se refiere al aspecto humano y el segundo a Hijo de Dios. Más sin embargo, a mí me costó mucho, aunque leí la referencia que trae de Daniel, en donde dice pues que es hijo de hombre, ¿no? En lo humano. Ese aspecto, ¿nos podría explicar un poquito más, ahondar un poquito más? Sí, cómo no. Cuando en el Evangelio de Juan, y creo que nada más en el Evangelio de Juan, varias veces Jesús dice el Hijo. Sí. Nada más así dice, el Hijo no hace nada por su cuenta. Lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso es lo que Él hace. Entonces ahí está hablando de su íntima relación con el Padre y por lo tanto de su condición divina. Uh-huh. Cuando diga Hijo, se refiere a su condición divina. Y más todavía cuando dice el Hijo de Dios. Sí. Por ejemplo, cuando lo reconocen algunos así, tú eres el Hijo de Dios. Bueno. Pero está el otro tema, el Hijo del Hombre. Esa frasecita viene desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el profeta Ezequiel. Y estrictamente hablando, comenzó por significar simplemente el ser humano. El ser humano. Por ejemplo, Dios le dice a Ezequiel, mira, hijo de hombre, te voy a llevar a tal parte y te voy a hacer tal encargo. Es como decirle, hombre, nada más, tú eres un ser humano, uh-huh. Ezequiel. Pero luego pasa el tiempo y cuando viene Daniel, el profeta Daniel, que escribió en el siglo II antes de Cristo, habla del Hijo del Hombre. Y cuando decimos Hijo del Hombre, estamos pensando en una persona humana, un ser humano, simplemente. Pero en el profeta Daniel, el Hijo del Hombre es alguien especial que tiene mucha cercanía con Dios y Dios le concede, le comparte su poder, su gloria, la facultad para juzgar. Entonces, cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, por una parte está reconociendo que es plenamente un ser humano. Pero si tenemos en cuenta a Daniel, entonces quiere decir Jesús que es plenamente humano, pero también muy relacionado con el Padre. Sí. Por ejemplo, por ahí en el capítulo 5, me parece, dice, el Padre le ha concedido al Hijo la facultad, la potestad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Sí. Uh-huh. Es el título de Daniel. Sí. Y fíjense un detalle último. En algunas Biblias, por ejemplo, de Alonso Shekel, él hace esta distinción en la misma traducción. Cuando el autor parece que quiere decir solamente la condición humana, dice, este hombre va a padecer y lo van a maltratar. Pero cuando el énfasis está en que se trata del Hijo del Hombre íntimamente asociado al Padre, que le comparte su gloria, entonces sí deja el título Hijo del Hombre. Uh-huh. Hay que estar atentos para, según el texto, según el capítulo,
según los sinópticos o según Juan, ¿qué podrá significar más? ¿O el aspecto humano o su relación con Dios? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, muchas gracias, padre. ¿Quién de ustedes vive más cerca de aquí de la universidad? Saliéndome del tema. ¿Alguien está aquí en la Ciudad de México? No. No. Bueno, yo me imagino que no. Ah, bueno. Y hay un muchacho, Omar, creo que no está conectado todavía, que vive ahí en México. Es Ah, muy compañero bien. de nosotros, pero no, yo creo que no está conectado. No sé ¿Y él es de aquí de México? si ahí vive. No sé en qué Ah, muy parte, bien. pero ahí vive. Ah, muy No, bien. padre, yo vivo aquí en la Ciudad de México, estoy en la colonia Roma. Ah, muy bien. Ah, Perfecto. verla. En la colonia Roma, en la calle Argentina. No, es Río de Janeiro. Ya casi le atinaba. Conozco esa casa, Río de Janeiro. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario de este curso? ¿Usted dónde está, padre? Aquí en la universidad, Ah, perfecto. aquí en Tlalpan. Gracias. Sí, Sí. sí. Yo, padre, me gustaría ahondar cuando Jesús pronuncia y dice yo soy, y va haciendo una relación de yo soy el camino, la verdad de la vida, yo soy, va diciendo, pero en la otra parte que no hace es en cuestión con el video que vimos. Sí. Dice, hay 7 señales que dice la boda de Caná, hasta termina con la resurrección de Lázaro, pero no me quedó muy claro cómo va esta relación, o sea, cómo, ya no comprendí cómo es que hace esta relación de yo soy, porque también ahí usa yo soy, son 7 señales. No sé si nos podría Ah, muy bien, sí. dar en ese tema. Yo creo que son dos cosas que en parte se parecen entre sí, pero por otra parte se diferencian. Por una parte, en el proceso de redacción del Evangelio, el autor dijo, bueno, Jesús hizo muchos milagros, muy bien, y ahí están en los sinópticos, muchos milagros. Pero el autor del Evangelio de Juan dijo, o la escuela joánica dijo, vamos a escoger nada más 7 milagros, a los cuales, como vimos o como están en los apuntes, les vamos a llamar signos. Y ahí están los 7 signos que ustedes leyeron en la primera parte del Evangelio, en el libro de los signos. Y ya, en cada signo se muestra Jesús haciendo el bien, en cada signo, curando un paralítico, resucitando a un muerto, multiplicando los panes. Son actos de benevolencia que tienen mucho significado, pero parten de hacerle el bien a alguien, o a una persona, o a la multitud. Ahí están los 7 signos. Los sinópticos, insisto, pusieron muchos milagros de Jesús. Juan dijo, yo me quedo con 7. Y al final del Evangelio dice, Jesús hizo muchas señales, o sea, muchos más milagros. Pero nosotros quisimos escoger estos 7 para que crean en Él. Ese es un punto. Ahora, fijándonos en la persona de Jesús, en su identidad, Él también, en 7 ocasiones, así aparece en el Evangelio, se atribuye un título. Un título, por ejemplo, yo soy el pan de vida. A veces se asocia con algún signo. Por ejemplo, yo soy el pan de vida. Ah, Jesús multiplica los panes, hace un bien a la multitud, pero luego de ahí viene el discurso que le llaman del pan de vida y dice, yo soy el pan de vida. O sea, yo soy como un alimento para ustedes. Ah, muy bien. Es cierto. Luego, otro signo, el del ciego de nacimiento. Le da la vista
Pero en ese signo, Jesús declara también, yo soy la luz del mundo. Ajá. Así como le di la luz a este que estaba ciego, pues quiero decirles, yo soy la luz del mundo, porque soy enviado del Padre para mostrarles el camino de la salvación. Muy bien. En el capítulo 11, expresamente dice también Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene la garantía de que yo le voy a dar la vida. Pero no necesariamente coinciden todos. Por ejemplo, dice en el signo de Caná, ahí Jesús no hace ninguna declaración sobre sí mismo. Ni en el signo de Caná, ni en el capítulo 5, cuando cura al paralítico, no hace ninguna declaración. Entonces están los 7 signos, las 7 afirmaciones, y a veces se juntan el signo y la afirmación. Ujú. Por ejemplo, cuando dice, yo soy el buen pastor, pues es una cosa independiente, porque no está asociada a la afirmación con ningún signo. Simplemente recuerda que en el pasado, de acuerdo a Jeremías y a Ezequiel, hubo malos pastores que provocaron que el pueblo quedara disperso. Entonces dice, yo soy el buen pastor. Y por cierto, un paréntesis, a propósito de buen pastor, para decir en griego, para decir bueno, de bondad, bueno de bondad, se utiliza la palabra agatos. De ahí viene, por ejemplo, el nombre Ágata, significa buena. Agatos. Pero para decir bello, se utiliza la palabra kalos. Por ejemplo, caligrafía. Pues es una escritura bonita, la caligrafía. Pero Jesús ahí, en el capítulo 10, no dice, así aparece en el texto, no dice yo soy el pastor agatos, yo soy bueno, no. Dice yo soy el pastor kalos. Como diciendo yo soy el pastor bello, el pastor ejemplar, el pastor modelo. Es un dato que me llama la atención, ¿no? Podría haber dicho yo soy el pastor bueno porque soy bueno. Pues claro, ¿quién lo duda? No, pero más bien dice yo soy el pastor kalos. Pero en las traducciones pues, sería raro que pusiéramos yo soy el pastor bello. Queda bien que sigamos usando la frase el pastor bueno, el buen pastor. ¿Sí? Muchas gracias, Padre. Esa pregunta. Entonces hay 7 signos, hay 7 afirmaciones del yo soy. Algunas afirmaciones coinciden con algún signo, otras no. Por ejemplo, en la última cena, cuando Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, ahí no hay ningún signo, pero ahí está otro yo soy con su complemento. Muy bien. ¿Alguna otra cosa más? Nada más quisiera resaltar en los grupos juánicos, en San Juan, que pues que resalta a la mujer, ¿verdad? Que eso me gusta mucho. Bueno, todos los evangelios las mencionan, pero pues algunos nada más las mencionan, ¿verdad? Y este evangelio de Juan, me parece que él la resalta un poco más, le da más importancia al papel que tiene la mujer. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que, haciendo una comparación, el Evangelio de Mateo es un evangelio escrito para cristianos de origen judío. Entonces ahí la cultura le da más importancia al varón. Es una cultura patriarcal. Y por eso, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el que recibe las revelaciones o indicaciones de Dios es José, a través de sueños. Pero Lucas también es un evangelio entre los sinópticos que le da importancia a la mujer, constantemente. Por eso Lucas habla de María y de Isabel
y de Ana, la que servía en el templo, y así. Sí. En ese sentido se parecen Lucas y Juan, Sí. porque los dos le dan importancia a la mujer. Por ejemplo, en el capítulo 2, en Juan, pues tenemos a María, claro, en las bodas de Caná, María. y como está también ahí en los apuntes, reaparece María al pie del Calvario. Ujú. Y luego la que celebramos ayer antier, a la María. Magdalena. Fue la privilegiada en encontrarse la primera con el resucitado. Según San Juan, se le apareció primero a María Magdalena. Sí. Porque alguien podría decir, bueno, pero pues si sus apóstoles lo acompañaron siempre y ¿por qué no se apareció a Juan o al discípulo amado? No, quiso presentarse a María Magdalena. Así está el Evangelio. Sí. Muy bien. También otro dato que hay ahí, que dice que el evangelista no toma en cuenta, o no que no toma en cuenta, la figura de Pedro. Él habla más bien de, en lugar de hablar de apóstoles, él habla mucho de discípulos. Y que Es cierto. en sí la figura de Pedro él no la toma, así como su autoridad, su potestad, ¿no? Como el primero. Y que hasta, no recuerdo muy bien en qué parte, dice que hasta el final, no sé si fueron obligados o no sé cómo dice ahí, que así como que a tomar en cuenta al apóstol Pedro. Sí. De acuerdo. Cuando uno va entrando con estos estudios que tenemos, en estos cursos, cuando uno va entrando más a fondo, viendo las notas de la Biblia, viendo comentarios, se da uno cuenta que hay mucha riqueza que a primera lectura pues no alcanza uno a descubrir. Por ejemplo, me pongo a pensar, una persona, un cristiano en una parroquia, que lee en una primera lectura los evangelios, qué interesante, pues hablan de Jesús, muy bien, y comprende y valora mucho los evangelios. Sí, pero ya leyendo así más detenidamente, efectivamente se descubre que en la comunidad joánica, así llamémosle, que tiene como base el discípulo amado, que puede ser Juan el hijo de Zebedeo, en la comunidad joánica, la figura de Pedro no tenía tanta relevancia. No negaban la autoridad de Pedro. Y como ya lo comentó usted, al capítulo 21, en el capítulo 21, ahí están los dos, Pedro y Juan, o Pedro y el discípulo amado, pensemos, es Pedro y Juan, pero en el fondo, con ese capítulo, se le da su papel a Pedro. Pedro apacienta mis ovejas. Equivale a lo que dice Mateo. Yo edificaré sobre ti mi iglesia. Entonces eso es como un respaldo clarísimo a Pedro en el capítulo 21. Entonces se ve que en todas las comunidades había ese reconocimiento de la primacía de Pedro. Pero también por otra parte, se le da mucha importancia, sobre todo en la segunda parte del Evangelio, al discípulo amado. Sí. Y luego, en ese mismo capítulo 21, el que descubre a Jesús es el discípulo amado, que dice, es el Señor, Pedro, es Él, es el Señor. Entonces, ese dato, es el Señor, y le toca al discípulo amado, tiene relación también con la resurrección. María Magdalena va a decirles, oigan, el cuerpo del Señor no está en el sepulcro. Van los dos, Pedro y Juan. Llega primero Juan, lo cual hace ver la importancia del discípulo amado. Pero por otra parte, Juan dice, no, yo me espero a que llegue primero Pedro, porque él es el primero, que él sea el primero el que se cerciore, como dándole su lugar. Esto significaría que en la comunidad joánica se reconocería el papel y la importancia de Pedro, pero también se le daba mucha importancia a la figura de Juan y a la importancia del amor. El discípulo amado por Jesús,
que también correspondería a ese amor, a esa amistad con Jesús. Hay un tema, hay una materia que últimamente, en los últimos años, ha resultado interesante, que es la materia de orígenes del cristianismo. Y en esa materia se tienen en cuenta, claro, los textos bíblicos, el Nuevo Testamento, pero también se trata de descubrir cuál era el ambiente social y político y cultural y religioso en que surgieron esos libros. Y en esa materia de orígenes del cristianismo se ve, por una parte, cómo fue el desarrollo de la comunidad joánica, que luego quedaría plasmado ese desarrollo allí en el Evangelio, en las cartas. Y por otra parte, por mencionar la comunidad paulina o la tradición paulina y la tradición sinóptica. Entonces se ve el contexto. Y eso ayuda mucho porque nos hace comprender mejor los escritos. Ah, pues es que había este ambiente, había también estas dificultades, había diferencias en las opiniones, había diferentes grupos cristianos, todos reconocían a Cristo como Señor, claro, todos estaban unidos, pero había ciertas diferencias, como es normal, porque enfatizaban unos una cosa o tal persona, otros enfatizaban otro aspecto. Muy bien, ¿algún otro comentario? Muchas gracias, padre. Sí. Padre, bueno, yo sí, con respecto al examen, a la última tarea que pone allí, que es, me parece, examen. Sí. Una pregunta, una vez que se abra el examen para contestarlo, y ya yo le doy a la primera pregunta, paso a la segunda, tercera, y si recuerdo que no puse algo bien sobre la segunda pregunta, ¿puedo regresar a la segunda pregunta? Yo creo que sí. ¿El sistema lo permite? No sé, es una duda, si el sistema lo permite. Yo no tengo tanta experiencia como otros en estos temas de la computadora y de la plataforma y todo eso, pero tengo entendido que si usted va haciendo su trabajo, mientras no lo envíe, Ajá. puede hacer todas las correcciones. Y hasta que usted lo tenga terminado, que diga ya, me gusta así como está, ya le pone guardar y enviar o algo así. Ajá. Y también ahí, el otro examen que hice, allí daba un tiempo de unas 2 horas. Me supongo que es igual, ¿verdad? No he revisado este último dato, pero pues sí, yo creo que sí. Ahí debe estar señalado. Yo creo que sí, nada más que no lo he abierto, porque en cuanto uno lo abre, según allí ya corre el tiempo. Casi como diciéndole... Apúrate. Bueno, esa era una pregunta, Sí, pero yo creo que todo tiene solución. Sí. Y todo debe tener un buen margen, no es así, córrele rápido, porque si no ya no. No. No, y de hecho, algunas tareas que he revisado, como la plataforma es así tan precisa, dice de algún caso, nada así como por excepción, esta tarea fue entregada 5 horas después de lo establecido. Ah, qué bueno. O sea, que se entregó después, se subió después, pero es aceptada y es calificada. Y a mí no me interesa que la hayan entregado 7 horas después. ¿Sí? Sí. Bueno. Gracias, padre. Una pregunta, duda, comentario. ¿Cuál era el sentido de adoración de las primeras comunidades? O sea, ¿cómo ellos adoraban a Dios? Bueno, esto haciendo conexión nosotros con la Eucaristía, ¿no? Que le damos un sentido de adoración a Jesús, que es el pan de vida. Pues, o sea, para ellos, ¿cuál era el sentido de adoración en sus épocas, en sus tiempos? Ah, muy bien. Yo pienso que en este tema, si estamos en un ambiente judío, concretamente, allí en Jerusalén, en ese ambiente, los judíos adoraban a Dios, lo adoraban con sus plegarias, con los salmos,
lo adoraban con sus ofrendas, presentándole sacrificios de diferente tipo, y lo reconocían, claro, como el único Dios, y el primer mandamiento es, por favor, no caigas en la idolatría. Muy bien. Viene Jesús, y durante los años de su ministerio, los que acudían a él, los que recibían algún beneficio, los mismos apóstoles, se iban dando cuenta de que era alguien extraordinario, que no era un rabino, un maestro más, sino que era un profeta, alguien venido de Dios. Pero durante el ministerio de Jesús, esos 3 años, no cabría el tema de adoración. O sea, a él no podemos decir, lo vamos a adorar. No. Vamos a reconocer que es un profeta, que es alguien que viene de Dios. Pero cuando viene la Pascua y que lo reconocen resucitado, y cuando viene el Espíritu Santo que les ayuda a comprender todo, entonces caen en la cuenta de que a Jesús hay que adorarlo porque es el Hijo de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 9, en el signo de la curación del ciego de nacimiento, al final, cuando está el diálogo entre Jesús y él, versículo 40 y tantos, Jesús le dice al que estuvo ciego, oye, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Una pregunta difícil, porque, bueno, a ver, ¿qué quieres decir con Hijo del Hombre? Mejor me hubieras preguntado, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Porque luego dice, ¿y quién es? ¿Quién es para que yo crea en él? Yo soy. Pero Jesús le dijo, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y entonces él dice, ¿quién es para que yo crea en él? Yo soy. Y entonces dice el texto, sí creo. Y se postró ante él. Pero esa postración no equivaldría así como a una adoración ante Dios, sino un sentido de total reverencia ante alguien que es reconocido como el enviado del Padre. Y ya el tema de la adoración ya lo dejamos después de Pascua y después de la venida del Espíritu Santo. Y por ejemplo tenemos el himno de Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2 cuando dice, Cristo siendo de condición divina se humilló. Y por eso Dios lo puso por encima de todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Señor. O sea, su condición divina. Y luego dice, para que toda rodilla se doble ante Él. Ahora sí, como adoración. Eso es. Gracias, Padre. La cuestión de la adoración. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Qué materia les falta Padre. para la próxima semana? Paréntesis. ¿Qué sigue para la próxima semana? No sabemos. Me parece que son las cartas católicas. Y Hebreos. ¿Sí? ¿Será esa? Me parece que sí. Ah, bueno. Volvamos a Juan. Padre, a mí me Padre. llama mucho la atención cómo San Juan siempre pone a Jesús que es el enviado del Padre. O sea, Jesús nunca se reconoce a sí mismo como así que diga yo bien, no lo puedo, no, sino como que siempre se reconoce como ese enviado del Padre, ¿no? Y a mí me dice mucho por decir, hay veces que uno se quiere poner en el centro y si Jesús, siendo Dios, se reconoce enviado, ¿verdad? Es como una enseñanza para mí. Es cierto, de acuerdo. El enviado que viene a cumplir una misión, la cumple y regresa al Padre. Ahí eso también es muy enfatizado en Juan, el enviado. Incluso para referirse al Padre, a veces simplemente dice Jesús y al fin el enviado. Sí.
y yo no hago nada por mi cuenta, etc. ¿Alguien por ahí también iba a hablar? ¿Sí? Como que se Sí, juntaron. padre. A ver. Nos juntamos. Mi pregunta es, ¿qué tanta probabilidad hay de que el autor haya sido Juan, el hijo del Zebedeo? O si también el texto, porque no me quedó muy claro si también incurren o, bueno, interfieren otros autores para añadir algo. Eso es lo que me quedó muy claro acerca de la, pues, del escrito. Sí. Yo creo que, para decirlo brevemente y comparándolo con los sinópticos, yo creo que en el caso de Mateo, Marcos y Lucas, se puede reconocer que ellos personalmente hicieron el escrito, el evangelio. Que se hayan tardado un mes o 2 meses o un año, no importa, que hayan utilizado tradiciones de seguro, pero es obra de ellos, individual. Individual. Pero en el caso de Juan, yo creo que lo más prudente o lo más acertado sería, el autor es Juan en los inicios. Con Juan, el hijo de Zebedeo, comienza a tomar forma el evangelio. Pero luego hay un proceso de redacción de tal manera que al final quizá él ya no viviría. Él ya no viviría cuando se hizo la redacción final, él ya no viviría. Entonces, está bien decir, es el Evangelio de Juan, pero en los inicios. Porque al final de cuentas, habría como una escuela joánica, gente cercana a Juan, que conviviría con él, que lo comprendió muy bien, que le ayudó a redactar el escrito, que eran personas que sabían leer y escribir, claro. Y por eso ahí fueron los que tuvieron esa iluminación del Espíritu Santo para comprender qué era lo que convenía poner por escrito. Y en parte es un evangelio que coincide, claro, muchísimo con los demás evangelios, pero en parte es un evangelio que se sale del estilo de los sinópticos, porque ahí está la mano de varios colaboradores que le llamamos la escuela joánica. Entonces podemos seguir diciendo, es el evangelio de Juan, pero no lo hizo él solo. Él estuvo al principio. Al final, hasta dice una frase al final del evangelio. Este es el testimonio del discípulo y nosotros sabemos que dice la verdad. ¿A quién está hablando? Pues es la escuela joánica que reconoce que esa obra proviene del discípulo, de Juan. Entonces ya no nos quedaríamos de una manera muy simplista con decir, pues sí, el cuarto evangelio es obra de Juan, el hijo de Zebedeo, y ya. Y él lo hizo en el año 90 o 100. No, él estuvo al principio, estaría al principio, pero no al final. Por ejemplo, si hacemos cuentas, hacia el año 30, andaría Juan, como los demás apóstoles, con Jesús. Y si era un joven, pongámosle 20, 25 años, entonces, para el año 100, o si querés un poquito antes, para el año 90, que se pudo hacer la redacción final, pues Juan tendría 20 más 60, 80 años, pues para aquellos tiempos sería difícil quizá que alguien viviera tantos años. Sí, por ahí va la respuesta. Usted es Rodrigo, ¿verdad? Sí, padre, muchas gracias. Muy bien. Soy Rodrigo. El otro varón que está en la lista es el que nos faltó, ¿verdad? Omar se llama. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo, padre, entonces, si digamos que en los inicios Juan empezó a escribir los
Ángel y toda esta parte. Entonces, en las partes en donde pone los discípulos, no sé, hace referencia a el discípulo amado, ¿por qué no poner su nombre? Por esta misma cuestión de que pues, no terminó él, o ¿por qué lo pondría así? Fíjese que está esa discusión de identificar al discípulo amado. Y incluso en comentarios recientes, pues hay quienes siguen poniendo ese dato. Es difícil identificar al discípulo amado. Algunos dicen hay que buscarlo no en la persona de Juan, el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, sino que pudo ser otra persona. Algunos dicen, pero la tradición desde los primeros siglos dijo, no, el discípulo amado es Juan. Y aquí les puedo compartir algo que me ha dado vueltas en la cabeza y va en este sentido. Tal vez el discípulo amado sí sea Juan, el evangelista, el hermano de Santiago, pero no quiso poner el nombre, no tanto por decir, por humildad, porque pues no pone, porque el decir el discípulo amado, el discípulo al que Jesús amaba, pues es como decir, yo soy el preferido. Entonces, ¿por qué no puso el nombre? Les comento, y esto habría que comprobarlo o a ver si alguien opina igual. Tal vez no quiso poner el nombre como para decir, yo quisiera que este discípulo amado no tuviera aquí su nombre para que sea como el ejemplo, el modelo para todo discípulo. Imagínense toda la riqueza que nos querría dar el autor si en vez de poner discípulo amado, nos está invitando a que cada lector ponga ahí su nombre. Yo soy el discípulo amado. Yo soy amado de Jesús. Yo estoy invitado a estar al pie de la cruz. Yo estoy invitado a buscarlo resucitado. Por allí también iría quizá una pista, una propuesta que daría el mismo autor. Y por eso no nos pone el nombre. Incluso en el capítulo 21, cuando aparece ahí Juan, cuando aparece Pedro y el discípulo amado, uno diría, oiga, pues ya díganos su nombre. Y ni ahí lo dice. Pero por ahí iría la respuesta. Y me apoyo en esto para hacer este comentario. Según los sinópticos, todos los discípulos abandonaron a Jesús. Y los tres dicen que todos lo abandonaron. Pero entonces, ¿por qué Juan dice que al pie de la cruz estaba María y el discípulo amado? Tal vez, y puede ser atrevida esta propuesta, tal vez históricamente no hayan estado ahí, sino que el autor del Evangelio nos quiere dar una enseñanza. Al pie de la cruz estaban, según Juan, María y el, como que los cita ahí para hacer ver que en el momento culminante fue voluntad de Jesús que María quedara como madre de todos los y que el discípulo fuera como el representante de todos los creyentes y que además era el que tenía que estar en relación estrecha con María, la madre de Jesús, que se convertía en madre de él y de todos los creyentes. Por ahí está la discusión, ¿eh? No niego así rotundamente que esto sea algo no histórico. Pero entonces, ¿cómo compaginar que los sinópticos digan, no estuvo ningún discípulo, que Juan diga, no, sí estuvo? Ahí lo dejamos como algo discutido.
Les comento un detalle, que cuando en los estudios de Biblia hay algunas cuestiones así como muy claras, muy aceptadas por todos los exégetas, etc. Pero hay puntos en donde no tenemos claro y por lo tanto se prestan a discusión y a profundizar, etc. Entonces, a veces a los alumnos yo les digo, mira, cuando te hagan una pregunta difícil de Biblia, entonces lo primero que debes decir es esto. Esta es una cuestión muy discutida entre los exégetas. Ah, qué buena respuesta. Está muy bien, ya tienes el 50%. Esta es una cuestión discutida entre los exégetas. Ah, muy bien. Pero la segunda parte es una opinión o dos opiniones son estas. Y a mí me parece que la más probable es esta. Ah, muy bien. Porque en Biblia hay muchas cuestiones que no tenemos así la certeza al 100. Oigan, pues aquí dice que nos queda 1 minuto o 2, pues ya nada más para despedirnos. Agradecernos. ¿Verdad? Sí, padre. No sea que de pronto se apague todo. Y nos quedamos así. Muchas gracias, padre. Muy interesante. Gracias, padre. Gracias. Gracias, padre. Aunque sean de tercero, a ver cuándo nos conocemos. Dios quiera que sí. Esperemos en Dios que se dé. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, padre. Gracias, Todos padre. ustedes también, muchas Hasta la gracias. próxima. Muchas Hasta gracias. luego, padre. Hasta Todos. luego. Gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga. Adiós. Adiós. Bien, recuerden que voy a subir el vínculo del video a la plataforma, ahí en la sección del Evangelio de Juan. ¿Vale? Gracias. Gracias, padre. Gracias. Buen día a todos. Gracias, Ricardo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, padre. Gracias igualmente.